con dolor y sin dolor me voy para la iglesia. Y yo estaba creyendo en el Señor porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo he recibido muchas veces sanidades en el nombre de Jesús. Y estaba creyéndole al Señor. Pero el viernes el Señor trajo una palabra con Pastor Wilfredo. En medio de la alabanza, el Señor dijo esto: el Señor está sanando. Yo no sé cuántos lo cogieron, pero yo lo cogí para mí. Yo dije, Señor, gracias, porque ya tú lo hiciste en el nombre de Jesús. Ayer me levanté, hice mis cosas, pero a mediodía me doy cuenta y digo, ay, pero ya no me duele. El Señor, hermanos. Dios es bueno. Oye, es. Come on, ¿con cuántos ha sido bueno Dios? Oh, boy. Con mucho, ¿verdad? El nombre de la prédica de hoy se llama Dios tiene un plan para mí, ¿verdad? Y si te lo hubieran dicho antes de conocer al Señor, tal vez te hubiera dicho, yo no estoy tan seguro, ¿verdad? Anyway, déjame empezar de esta manera. ¿Cuántos de los que estamos aquí, antes de conocer a Dios, antes que escucháramos de Dios, de alguna forma tuvimos una necesidad y le pedimos a Dios que nos ayudara y Dios te ayudó? Esta vez voy a querer que me levante las manos. No eras creyente todavía, estabas en tu mundo haciendo lo que querías, como tú querías, donde tú querías, ¿verdad? Mas sin embargo, en alguna ocasión que tú le pediste algo, por lo menos en una, ¿verdad? Dios hizo algo grande para ti. A ver, levántame las manos. Ok. La prédica de hoy tiene que ver mucho con eso. Con el correr del tiempo, mientras vamos sabiendo más las escrituras, lamentablemente vamos entrando en razonamientos, ¿verdad? Porque la Biblia dice esto, porque Dios dijo aquello, porque me enseñaron esto. Y lamentablemente perdimos lo que es de creer en Dios en algunas áreas simplemente porque Dios es bueno y te va a ayudar. Muchas veces, entre más escuchas la palabra, muchas veces entramos en razonamientos o nos ponemos a analizar del por qué posiblemente Dios esta vez no te oyes. Y alguna de esas cosas, ¿cuál tú crees que sería? Cuando tú vas a pensar, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me pudiera ayudar en esta ocasión? ¿Cuáles tú crees que son las primeras cosas? ¿Por qué? Algunas personas piensan porque no estoy bien delante de Dios y porque ellos saben que tienen sus fallas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión antes, ¿verdad? Yo lo hacía, pero estoy seguro que algunos de nosotros lo hemos hecho antes, ¿verdad? En alguna ocasión, lo primero que decíamos cuando orábamos era, Padre, perdóname. Dios mío, perdóname por todo lo que he hecho. A ver, yo espero. ¿Verdad? Eso quiere decir, ¿verdad?, que lamentablemente muchas veces nos acercamos a Dios en una condición de saber de que no estamos en la mejor posición. Pero eso no ayuda a nadie, porque al contrario, si tú vas a confiar en un Dios bueno, entonces quiere decir que no puedes tener ese pensamiento de que si yo me porto mejor o lo hago mejor, entonces Dios me ayuda. Porque si fuera por eso, entonces no estaríamos ni en el cristianismo ahora. Y yo te pregunté a ti, ¿verdad? ¿Cuántas veces o qué día tú le preguntaste algo a Dios que no conocías tú al Señor y el Señor te contestó? Hace muchos años, y yo lo conté esta mañana, lo conté en alguna vez en la prédica, mi papá nos visitaba, no vivíamos con él, y nos visitaba una vez al mes. Nosotros vivíamos con una abuelita. Y cuando esta vez vino mi papá, yo me recuerdo que yo tenía 8 años. Mi papá vino con la cara desfigurada, todo esto para un lado, ¿verdad? Le había dado un derrame. Y cuando hablaba, la boca estaba torcida y las palabras no le salían bien. Yo me recuerdo que yo dije, no puede ser que mi papá esté en esta condición. Y yo fui atrevida y le dije a mi papá, yo le voy a pedir a Dios que te sane. Y me dijo, ok, pues le pides a Dios. Mi abuelita con la que yo vivía tenía un altar. Tú sabes los altares que la gente tiene, ¿verdad? Y tenía fotografías, bueno, no fotografías, pinturas, ¿verdad? De esta persona y de esta persona. Y yo me recuerdo que yo terminé de ver a mi papá, ya mi papá se despidió.
Y yo me fui a arrodillar. Y yo le dije a Dios estas palabras. Le dije, Dios mío, yo dije, yo sé que esto no es real. Esto no es verdadero. Pero Dios mío, yo te pido que la próxima vez que yo vea a mi papá esté bien. La próxima vez que yo vi a mi papá estaba perfecto. Please escuchen. No conocía del Señor, igual que usted y que yo, antes de conocer a Dios. Y como quiera Dios venía contestándonos ya muchas cosas, ¿verdad? Y muchas veces lo que sucede es que nosotros no logramos entender qué tanto Dios quiere hacer para nosotros, cómo lo quiere hacer, cómo quiere bendecirnos. Y a veces entramos en razonamientos de legalismo en nuestras cabezas o en nuestros corazones, que pensamos de que yo tengo que estar de esta manera para que Dios haga algo para mí. Mas, sin embargo, Dios no es así. Somos nosotros los que entramos en esos razonamientos, ¿verdad? Nosotros mismos muchas veces le hemos dicho a las personas, pero pídele a Dios con fe. Pero haz esto, enderézate, ponte bien. Cuando a la larga te vas a dar cuenta que Dios es el pastor de las ovejas. Y una vez la oveja entra a su redil, Dios empieza a bendecirla, a ayudarla, a protegerla. Y no tiene nada que ver con el comportamiento que tenga o ha tenido. ¿Por qué? Porque Dios quiere una relación con su gente, con sus hijos especialmente. Dios quiere mostrarle el amor a las personas, ¿verdad? Especialmente cuando Él nos creó, especialmente cuando Él sabe de dónde salimos, especialmente cuando sabemos que Él tiene un plan con nuestra vida, que nos puso en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y tiene planes con nosotros. Tal vez nosotros no lo sabemos, mas sin embargo Dios sabe todas las cosas y Él conoce el Salmo dice, desde que el embrión fue puesto en el vientre de nuestra madre, Él ya conocía todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que el mundo fuese, la Escritura dice que nosotros ya estábamos en su mente, ya estábamos en su corazón, ya Él nos había creado para cosas buenas. Eso quiere decir que si Él ya nos había creado para cosas buenas, quiere decir entonces que hay muchas cosas que Dios quiso hacer con nosotros y las quiere seguir haciendo independientemente de cómo nosotros estemos. Ahora bien, eso no da licencia para decir, pues entonces puedo hacer lo que yo quiera. Tampoco así. ¿Verdad? Porque si tú le dices a tus hijos, yo quiero que te manejes así, que te camines así, y te dicen, yo hago lo que yo quiera porque mi mamá siempre me va a ayudar, tú sabes que tampoco de esa manera, especialmente cuando ya sabes lo que hay. Vamos a ver esta mañana, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Escritura dice en cuanto a eso? Porque lamentablemente nosotros nos hemos puesto en una posición, no todos, ¿verdad? Pero nos hemos puesto en una posición donde pensamos de que tenemos que estar así o asado, ¿verdad? Para poder recibir de Dios. ¿Y cuántos saben que el amor de Dios cubre muchas cosas? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Te hago una pregunta. Si viene tu hijo, se portó mal y te dice, I'm sorry, ¿qué tú haces? ¿Ya no le das de comer? ¿Ya no le ayudas? ¿Ya no haces nada? No, ¿verdad? Solamente te tiene que decir perdón o I'm sorry, yo sé que lo hice mal, ¿verdad? Ya arregla todas las cosas contigo. ¿Cuánto más el Dios Todopoderoso que conoce perfectamente nuestras vidas y que tiene de misericordia? Veamos lo que dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 7 y 9. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cuáles son las condiciones para ti recibir esto? Ninguna. Mira cómo lo dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, ¿cuánto te va a faltar? Nada. Versículo 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará si me porto bien. No hay condiciones. No hay condiciones. Y yo quiero que tú veas esto, te voy a decir por qué, ¿verdad? Versículo 3.
Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ok, ¿por qué Dios nos va a ayudar? ¿Por qué Dios nos va a amparar? ¿Por qué Dios nos va a socorrer? ¿Por amor a ti o por amor a Él mismo? Por amor a Él mismo, porque Él ya lo dijo. La única condición que Dios quiere que tú estés, ¿qué? Habitando en Él. Y mientras más vas habitando en Él, entonces te vas dando cuenta que tú empiezas a hacer muchas cosas para con Dios. Tú no quieres ofenderlo, tú no quieres pecar contra Él, porque tú lo empiezas a amar a Él. Pero en realidad, ¿quién te amó primero a ti? ¿Quién abrió los ojos espirituales para tu vida, para que tú pudieras ver, oh my God, yo necesito del Señor? Ok, te das cuenta, ¿verdad? Que hay muchas cosas que nosotros ahora mismo estamos considerando un poquito torcidas porque no nos estamos dando cuenta que Dios es Dios y es un Dios misericordioso y que no necesita que tú estés un 100% bien arregladito para que puedas estar bien delante de Él, para Él bendecirte. Ahora bien, ¿a cuántas personas tú conoces que tú les has hablado, que los has juzgado y les has dicho, quizás tú estás en esta razón por esto? Yo espero, ¿verdad? Todos hemos cometido ese error. ¿Yes? Ok, está bien. Ok, déjame hacer otra vez la pregunta. ¿A cuántas personas, o por lo menos a una persona que tú le puedes hacer eso? Porque todos somos bien atrevidos con una persona, no con todo el mundo, pero con uno sí, ¿verdad? Le has dicho, quizás Dios no te ha contestado porque tú ta. A ver, ahora sí me entiendes. ¿Yes? Ok. ¿Cómo te gustaría que Dios te cantara a ti la misma cantaleta? Ok. Vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento, Jesús hablando, ¿verdad? Y viendo la condición de una persona que necesitaba ayuda y cómo Dios vino a socorrerlo. Vamos al libro de Juan, capítulo 9. Dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Versículo 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Mira de repente lo que dice el próximo versículo, y así lo narra, ¿verdad? El apóstol Juan dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Espérate, ¿cuál fue la pregunta que hicieron los discípulos? Ok. Jesús iba en el camino, ¿verdad? Veamos todos los factores que hay aquí. Jesús va en el camino y Jesús ve al hombre ciego. El hombre dijo, ayúdame. No. Nada, el hombre no dijo nada. Él ni siquiera sabía, posiblemente, quién estaba ahí y cómo le podía ayudar. Estaba ciego, ¿verdad? Los discípulos preguntan, hey, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus papás o él? Jesús empieza a hablarles y no les contesta prácticamente lo que ellos quieren saber. Jesús sigue su camino, empieza a decir quién Él es, cuál es su tarea aquí en la tierra, ¿verdad? El versículo 5 te lo dice, yo soy la luz del mundo y a esto vine, ¿verdad? De repente empieza a hacer algo, el versículo 6, thank you so much. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Prácticamente los discípulos hablaron con él. Él empieza a contestar algunas palabras de su propia deidad y Jesús empieza a hacer esto. Y ahora que lo tiene así, versículo 7, y le dijo, ve a lavarte. Eso obviamente lo hizo. Vete, lávate. No vayas. Thank you.
¿verdad? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Espérate. ¿Dónde tú ves en esta escritura que él dijo, sáname? ¿Dónde tú ves en esta escritura que él dijo, yo estoy bien, ayúdame? ¿Dónde tú ves en esta escritura de que de alguna forma este hombre le mandó a decir con los discípulos a Jesús, dile que venga a sanarme, que pase por mi lado porque necesito sanidad? Tú no lo ves. Versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Verdad? Él pedía dinero, versículo 9. Unos decían, él es, y otros decían, a él se parece. Y él decía, yo soy, ¿verdad? Tú ves que tiene una división, ¿verdad? Unos decían, se parece. Otros decían, no, ese no es. Y él decía, hey, yo soy, mírame bien que yo soy. Versículo 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Quiere decir que él fue al estanque, no vio más a Jesús, ahora está mirando, tuvo que haber ido a su familia o estaba con su familia y está en una posición donde todo el mundo lo está hablando ahora. Dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Versículo 11. Dice, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ya hay algo que le está diciendo, esto es lo que me sucedió. Versículo 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Ahora se está poniendo más, está subiendo y subiendo, ¿verdad? Escalando y escalando la historia. Porque mira lo que sucedía. Cuando una persona tenía un impedimento y había nacido así, la clínica de los fariseos o la clínica de los sacerdotes tenían que aceptar y decir, como quien dice, dar una cartita, tú eres ciego. Tú puedes pedir limosna. ¿Te recuerdas el mendigo Bartimeo, verdad? Y le daban prácticamente como una carta para decirle, tú estás en esta condición y tú puedes hacer eso. ¿Te recuerdas el paralítico de que estaba en la puerta de la Hermosa? También él estaba en la misma condición. Él tenía permiso para pedir dinero y la misma posición tiene este. Ahora el hombre está sano. ¿Te recuerdas cuando Jesús sanaba a alguien? A alguien le decía inmediatamente a los leprosos, les dijo, vayan y preséntense donde los sacerdotes. Ellos tenían que rectificar que la sanidad había tomado lugar en un individuo para poder decir, ya está bien. Obviamente el tumulto de gente y los vecinos están diciendo, no, tienen que llevarlo donde los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, versículo 14. Dice, y era un día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Qué lío para los fariseos. Versículo 15. Dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y ahora veo. ¿Por qué era un problema esto para los fariseos? Te voy a decir por qué era un problema para ellos. Ellos no querían saber de Jesús. Ellos no consideraban a Jesús como el Mesías. Y número uno, ellos eran tan religiosos en su propio razonamiento que cómo se le ocurre a un hombre hacer un poquito de lodo en el día de reposo. Y después de que era el día de reposo, hacer un poquito de lodo y después ponérselo a los ojos de un hombre y hacerlo libre o ponerlo bien. Número uno. De acuerdo a la mentalidad de ellos, cuando una persona nacía mal, ¿verdad? Nacía deforme, nacía como quiera que hubiera nacido, era porque su condición estaba mal delante de Dios. Y al estar mal delante de Dios, entonces quiere decir que por eso ellos decían, ¿te recuerdas que los discípulos dijeron, ¿quién pecó? Hey, este que está aquí, ¿quién pecó? Obviamente para los fariseos, este hombre que estaba mal no tenía ningún derecho. Ahora mirad. Por el otro lado, el problema que ellos veían es cómo se le ocurrió a ese hombre
a hacer lodo el día que no puede hacer nada. ¿Tú ves qué trabajos están en su pensamiento? Están en sus razonamientos tan y tan grandes que ahora ellos no pueden entender ni la bondad ni la misericordia de Dios para un individuo que necesita ser sano. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántas veces las personas están en la misma condición pensando que una persona no debería de estar en cierta condición porque su vida está de esta forma? A ver, ¿cuántos hemos pensado así muchas veces? ¿Qué hacemos con esta escritura? Y quizás tú estás así en esa condición porque, y por eso Dios no te puede escuchar. ¿Yes? Sin darnos cuenta que Dios viene a salvar a la gente, aunque tú tengas 100 porques. Dios viene y te agarra y te ayuda y te sana y hace algo con tu vida simplemente porque Él es Dios y tiene misericordia de ti. Y aunque tú tengas 100 porques o un porque o 20 porques, como quiera el Señor quiere venir contigo y ayudarte. ¿No fue eso lo que hizo con nosotros? Que éramos enemigos de Él, mas sin embargo Él vino y nos ayudó. ¿Yes? ¿Cuántos hay aquí que nacieron totalmente libres de pecado? Oh, ok. ¿Cuántos hay aquí que hoy, esta mañana, desde que se levantaron, no pecaron en ninguna forma, de ninguna manera? Oh, ok. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuántos comimos un poquito más de lo que teníamos que haber comido? ¿Cuántos no comimos? Porque las calorías... ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Quiere decir que esta gente está en una posición donde simplemente, no, porque el azúcar no se come, o porque, no, el pan no se come. Entonces, ¿qué vamos a comer? No, pero tiene que ser bueno. Please, escuche, ¿tú crees que Dios se pone con tanta cosa con nosotros? Dile a la persona que está al lado tuyo, sé libre, hombre, Dios es bueno. ¿Tú te crees que Dios está con una lupa para verte? ¡Wow! ¿Tú crees? Tú y yo tenemos la lupa, pero no Dios. ¿Cuántos éramos enemigos de Dios? Ok, deja ver este lado. ¿Cuántos éramos enemigos de Dios antes de conocerlo? Eso es lo que dice la Escritura. Ya estaba por pensar. A ver, aquí. ¿Cuántos éramos enemigos del Señor? Éramos enemigos del Señor. La Escritura lo hizo. Que estábamos ajenos y destituidos de la gloria de Dios porque estábamos en delitos y pecados, pero que Dios en su misericordia vino con nosotros y a través de Jesucristo nos dio gracia y por la fe y la gracia estamos envueltos ahora en conocer al Señor. No es por lo que nosotros hacemos. Aquí está este hombre, ¿verdad? Diciéndole a estos fariseos cómo recibió su vista. Ellos no quieren oír nada de cómo recibió su vista. Ellos lo único que quieren es tener un tema para decir, esta es la razón por la que ese hombre tiene que ser acusado, porque hizo un poquito de lodito y se lo tiró en los ojos. Versículo 16. Dicen, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Cuál era la disensión? ¿Cuál era la división que ellos tenían? Porque unos consideraban que si le habían sanado los ojos a este hombre, lo había puesto con la vista, era de Dios. Pero otros consideraban que no podía ser de Dios porque había roto una ley. ¿Cuál era la ley que había roto? Que en el día que no se puede hacer nada, no se puede tomar agua, no se puede dormir, no se puede comer, no se puede hacer nada, hacer un poquito de lodo era una violación contra la ley. Versículo 17. Entonces
Vieron al ciego que dice, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, obviamente él tiene el beneficio de algo, ¿verdad? Él tiene el beneficio que ahora mira y él está diciendo de acuerdo a cómo él lo está mirando en su corazón. Versículo 18. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres que había recibido del que había recibido la vista. Eso quiere decir, please, míralo de esta manera. Están todos agrupados. Vinieron los vecinos. Él no es, a él se parece. Yo soy el hombre. Ahora están los fariseos diciendo, no puede ser que tú hayas recibido la vista. Esto no es verdad. Y él está diciendo, pero mírame a mí que yo estoy mirando ahora. Y ahora también llaman ¿a quién? A los padres. Ok, vamos a ver qué dicen los padres. Versículo 19. Dice, y les preguntaron diciendo ya a los padres, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? 20. Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego. 21. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará a sí mismo. Versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Cuántos quieren un par de padres así? Está los vecinos, él no es, otros, él es, él diciendo, yo soy. Están los fariseos. Dios no puede ser. Ese hombre ha violado la ley. Están los padres. Pregúntale a él porque nosotros no sabemos. Dime qué respaldo tiene de la sociedad donde él está. Ninguna. Ahora está totalmente sano. No pidió por sanidad. Tiene lo que más ha necesitado en su vida o lo que aparentemente más necesitaba. Y ahora nadie lo está entendiendo con lo que él está diciendo. Déjame hacer un paréntesis. Esta enseñanza de hoy te puede hacer libre en muchas áreas. Porque si tú consideras que tienes que estar como un pescado listo, tú sabes que cuando alguien va a buscar un pescado, ¿qué tiene que hacerlo para comérselo? Tiene que estar bien limpiecito. Le saca las tripas, le quitan las escamas y ahora tiene que estar bien bonito. ¿Para qué? Para cocinarlo y podérselo comer. Si tú crees que una persona tiene que estar como un pescado, que le sacaron las tripas, le quitaron la escama y tiene que estar bien limpiecito para que Dios haga algo con ellos, te equivocaste. Please, déjame. Porque te voy a decir por qué. Tengo que hacer una rectificación. No lo que estoy diciendo, sino usted. Porque la palabra de Dios se tiene que recibir y se tiene que recibir con fe. Si no, de nada te va a servir. Tú eres el que pones un ambiente. El predicador te viene y te predica, pero si tú no estás viendo, espérate, yo estaba como ese hombre. Yo necesité ayuda. Y Dios vino a mi amparo, Dios vino a recogerme, Dios vino a hacer algo conmigo cuando yo ni siquiera lo clamé tanto. Yo no tuve que estar como un pescado antes de cocinarlo, totalmente limpio con escamas. No, el Señor te viene y te rescata y te agarra como eres y viene a empezar a bendecirte y a ayudarte y a protegerte y a socorrerte, a consolarte, a fortalecerte, aun cuando tú ni siquiera sabes ni siquiera cómo orar correctamente, porque eso es Dios. El yo no tener el yo no entender que Dios hoy este día me está diciendo que tú no tienes que estar perfecto para que Dios te ayude, es una condición de no poder entonces recibir en fe. ¿Qué tan perfecto tú tienes que estar delante de Dios para que Dios te escuche? ¿Cuánta oración es suficiente que tú tengas todos los días delante de Dios para que Dios haga algo contigo? ¿Qué tan perfecto tú tienes que estar? ¿Qué tan santificado tú tienes que estar delante de Dios para que Dios te escuche? ¿Cuánto es perfecto?
¿cuánto es santificado? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Si yo te fuera a decir, oh, es por oración, entonces ¿cuánto tiempo es suficiente? A mí, todo el día, entonces no vas a trabajar, no vas a poder hacer nada. ¿Estás entendiendo? Eso quiere decir que más bien nosotros tenemos que entender que Dios te socorra y Dios te ayuda y Dios quiere salvarte y Dios quiere hacer algo grande contigo, no por lo que tú hagas. Tu buena posición con Dios no está buena porque tú lo haces ya todo perfecto y te estás justificando a ti mismo por lo que tú haces. Tu posición y mía delante de Dios es esta, que yo estoy injertado en el cuerpo de Cristo solo por una razón, por gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. Porque si yo considero que yo estoy haciendo bien las cosas, entonces quiere decir que ya quedé totalmente descualificado. ¿Por qué? Porque no es por obras, no es porque tú estés bien, es simplemente porque Dios te ama incondicionalmente, quiere una relación contigo, aunque tú no estés perfecto, y Él considera de que Él te llamó y que Él te formó y que Él te hizo antes de la fundación del mundo porque quería hacer algo contigo. Entonces te das cuenta que no cabe nada para nosotros el poder decir yo estoy bien con Dios y por eso es que tengo que hacer esto, lo tengo que hacer lo otro y por eso Dios me puede contestar. No. Tiene que ver que Dios constantemente quiere hacer algo con mi vida porque Él me quiere ayudar porque Él es Dios. Volvamos, versículo esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando le dice da gloria a Dios es como que le está diciendo di la verdad, ¿verdad? Di la verdad, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Versículo 25. Dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ok. ¿Te recuerdas? Para estos fariseos el nacer con una debilidad o el nacer ciegos o el nacer o estar en una posición era porque ellos tenían algo malo con Dios, no estaban bien con Dios. Él está diciendo ahora, si es pecador, yo no sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En otras palabras, ellos quieren ponerle a él también que él es un pecador. Mira lo que dice el versículo 26. Dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27. Dice, y le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo preguntáis otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? ¿A cuánto le gusta este hombre? ¿Ah? ¿Verdad? A veces le pregunta a alguien, yo no sé. No. Este tiene agallas, este tiene pasión, ¿verdad? Dice, hey, ya te lo dije. Ya te dije, me dijo, lávate en el estante, yo era ciego y ahora veo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué lo quieres escuchar otra vez? También vosotros queréis ser sus discípulos, versículo 28. Y le injuriaron. ¿Qué quiere decir injuriaron? Lo insultaron. Espérate. Ahora tiene a los vecinos que dicen, él no es. Y tiene unos vecinos que dicen, él es, se parece a él. Y él dice, pues yo soy, ¿verdad? Y ahora tiene a los fariseos que dicen, no, tú eres un pecador, ¿verdad? ¿Cómo vas a creer? Y ahora tiene a los padres que también están diciendo, ay, pregúntenle a él porque no sabemos. ¿Quién lo quiere? Nadie lo quiere, ¿verdad? Ahora también tiene a los fariseos que lo están, ¿qué? ¿Qué quiere decir injuriando? Insultando.
Lo están insultando, ¿verdad? Y lo insultaron y dijeron, tú eres discípulo, eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos Moisés, es más grande que ese. Por eso es que ese no te pudo haber sanado a ti, que eres un pecador. ¿Cuántos hemos actuado así? ¿Yes? Y si tú no quieres levantar la mano, aunque sea el dedito, levanta, Señor, ya viste que estoy levantando el dedito. O mírame bien derechito y dile, dale hermana, que eso no va conmigo. Ok. Tú ves qué rectitud más grande la que ellos tienen. Pero su razonamiento de estar tan bien, y ese no puede ser el que te sanó porque tú eres un pecador. El hombre les está diciendo la verdad y ellos no pueden aceptar la verdad porque están ciegos. No pueden aceptar de que Dios vino en la persona de Jesús para ayudar a toda una humanidad. Para ellos hubiera sido mejor que ese día no hiciera el lodito y que el otro estuviera dañado para toda la vida, porque después de todo nosotros somos seguidores de Moisés y no de Jesús. ¿Qué tanto de errado tiene esto? Todo. ¿Será que Dios nos quiere a nosotros en esta posición? ¿Por qué no te quiere en esta posición? Te voy a decir por qué. Porque al ponernos nosotros en esta posición, quiere decir que aunque Dios te quiera bendecir, tú te estás juzgando a ti mismo que no eres digno de que Dios te dé algo. Say that again, I say it again. Una persona que está juzgando la condición de otro y pensando que por esto Dios no debería de hacer nada con ese individuo, se está juzgando a sí mismo, indigno de que Dios haga lo mismo para ellos, porque si no lo puede aceptar para otro, tampoco viene para él. ¿Estamos entendiendo? Es como que yo te diga, ¿tú sabes qué? Oh my God, tú lo sabes, yo te tengo que contar. Alguien me regaló $10,000. Ah, qué bien, hermanita, que Dios te bendiga. Y yo estoy, oh my God, Dios lo hizo. Tú no sabías que Dios lo hizo. Sí, hermanita. Y yo estoy en mi... Yo quiero decirte lo que Dios ha hecho conmigo. My goodness. Amén. Amén, hermanita. Amén. Amén. Su bendición es muy grande. ¿Qué está diciendo ella? Te estoy haciendo este ejemplo para esto. Porque te dije las palabras, pero te lo estoy dando en ejemplo ahora. Ella misma se está juzgando a sí mismo que ella no puede recibir eso de Dios. ¿Yes? Porque por lo menos hubiera dicho, tú sabes, a mí nunca Dios me ha hecho eso, pero si Dios lo hizo contigo, hey, también Dios lo puede hacer conmigo. O por lo menos ser más honesta y decir, tú sabes qué, algo bueno tuviste que haber hecho y tuviste que haber sembrado un día en los miles para que las cosechas sean en los miles. ¿Tú no crees que pues sería más honesto? Entonces ahora ella se pondría en una posición donde se considera digna o es digna de que Dios le pueda dar lo mismo. No todos están convencidos.
Yes. ¿Otro ejemplo? Ah, ok, les gustan los ejemplos. Está bien. Hecho que no le hace. ¿Qué tal? ¿A cuántos el Señor los ha llamado a predicar? A todos. A todos. Sino que no todos están para un púlpito. Pero estás en el púlpito de la calle, de la Roosevelt Avenue. Hello, ¿dónde más? Del trabajo, ¿dónde más? Del laundry, ¿dónde más? Y tú me vas a decir a mí que Dios no te puede usar mejor que el que está usando ahorita mismo. Ok, pero si tú dices, ay, esa mujer otra vez va a predicar esa mujer ahí. Mira, no es ni estudiada ni nada y dice unas cosas ahí, unas palabras que ni ella misma entiende ni que van con la una ni con la otra. Y la congregación misma tiene que ayudarle, le tiene que soplar palabras correctas para decir, porque bendito sea Dios, la pobrecita. ¿Qué estás diciendo tú de ti misma? Que tú mismo no te consideras digno de que Dios te use a ti más adelante, aunque sea predicando en la Roosevelt Avenue. ¿Por qué? Porque tú misma estás diciendo, eso no sirve. Ya te di 2 ejemplos. ¿Cuántos te di? Como 3 ya, please. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Ellos están en la misma condición. Su razonamiento los tiene totalmente embotados para que Dios los siga bendiciendo. Y muchas veces nosotros hemos hecho exactamente lo mismo. Nuestro razonamiento, ¿por qué deberían de ser las cosas? ¿Por qué no deberían de ser las cosas? Hey, si Dios te quiere bendecir con $10,000, ¿por qué no? Alégrate por tu amigo. Aunque por dentro esté, Señor, ¿cómo así? ¿Verdad? ¿Y cómo así te me adelantaste y no pasaste por este lado primero y te fuiste por allá? ¿Verdad? Oh my God, Dios te bendijo con $10,000. ¿Con cuánto Dios te bendijo? ¿Te bendijo con cuánto? Oh my God, Dios es bueno. ¿Cómo vas a creer que te dio $10,000? Ven, te pongo uno más para que sea 10,001. Pero ¿qué hace la gente? Ay, pues yo tengo necesidad y qué tal si me vas pasando unos militos para acá. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si tú no puedes alegrarte por la bendición de otro, quiere decir que tú mismo no puedes recibir lo otro que le dieron a otro. Alégrate, dice la Escritura, que nos riamos con los que se ríen, que lloren con los que lloren. ¿Qué quiere decir eso? Si alguien te pone $500 en la mano, algo bueno hizo esa persona. En algún momento tuvo que haber sembrado de cientos. Ay, ¿cómo así? Dios a ella sí, a mí no. Si tú quieres bendición, ¿verdad? La gente dice, ay, ¿y de qué yo diezmo? ¿Del neto o del bruto? ¿Cómo dice en español? Neto y bruto. Gross y neto. ¿Y de cuál yo diezmo? Porque a mí me dan del neto. ¿Neto es el que te queda? Ok. Yo necesito diezmar del neto y no del bruto, porque a mí me dan el neto y no me dan el bruto. Entonces, ¿de cuál yo tengo que diezmar? Fácil, ¿de cuál tú quieres la bendición? ¿Del neto o del bruto? ¿Ah? ¿Yes? Ok, sigamos con la prédica mejor, porque algunos están, oh my God, esta mujer hoy vino diferente. Ok. Bruto es bruto. El gross. El todo total. ¿Verdad? Tú nunca te has preguntado, ¿verdad? ¿Cuánto se le paga a los taxes? ¿Cuánto? ¿Qué por ciento de un salario? Yo creo que son como 30%.
Y la gente llora porque le va a dar 30, 10% al Señor. Pero no le duele que al tío Sam hay que darle 30%. Y cuidado que se los debas, porque viene con intereses, compadre. Anyway, déjame salir de aquí. Y le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Versículo 29. Dice, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto. Wow, esto es tan mal, ¿verdad? 30. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo lindo, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí, oh my God, cada vez me gusta más este hombre, ¿verdad? Porque tiene agallas y no se ha bajado ni delante de sus papás, ni delante de sus vecinos, ¿verdad? Ni delante de nadie. Le está diciendo, si tú no conoces quién es tu problema. Pero yo te puedo decir una cosa, que un día yo estaba ciego, pero ahora veo. ¿No es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros? Claro que sí. Please, uno es el que no entiende muchas veces. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere bendecir y tú no tienes que estar 100% correcto. Please. ¿Qué tan perfecto necesito estar? No necesitas estar perfecto. Dios quiere bendecirte, Dios quiere contestar tus peticiones, Dios quiere ayudarte. Y entender eso es lo más duro para la mente de una persona carnal. Porque la gente carnal no puede recibir las cosas de Dios, no las puede entender, porque después de todo ellos necesitan razonar por qué Dios sí me puede bendecir o por qué si Dios tiene que bendecirlo a él. Quieren razonar todas las cosas. Tú no le das gracias a Dios. Dice la Biblia, el sol sale para los buenos y los malos. Oh, la lluvia cae para ¿cuál? Los buenos y los malos. Ok, eso son bendiciones de Dios, ¿o no? Ok, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios quiere bendecirte mucho más allá de lo que tú puedes pedir o entender de acuerdo al poder que actúa en quién, en nosotros. Quiere decir que Dios es Dios y Dios lo hace como Él quiere. Lo único que necesita es que tú estés dispuesto a recibir lo que Dios quiere para ti. Pero mientras tú estés pensando que por qué no te lo puede hacer o porque tú te has comportado de esta manera o porque no estás 100% correcto, la única persona que se descualifica para recibir lo que Dios quiere dar es ¿quién? Yo. Por eso es tan importante un hombre que no pidió, please, por lo menos Juan no lo registra, de que haya pedido, sálvame, ábreme mis ojos, no lo pidió. Y ahora de repente el Señor viene y le está diciendo, tú sabes qué, yo lo voy a hacer. Los discípulos mismos están juzgando esto. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que viene para mí, yo no le echo fuera. Está diciendo la condición de este individuo para venir delante de Dios y para Dios bendecirlo. No, está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, el que viene para mí, yo no lo echo fuera. Quiere decir que no está poniendo condiciones de cómo esa persona tiene que estar para recibir algo de Dios. Y eso debe ponernos alegres a nosotros y en fe, porque tú sabes una cosa, que no importa cuál sea mi condición y tal vez no he logrado llegar donde yo tengo que llegar. Una cosa yo sé, que el amor de Dios es tan incondicional. Dios va a querer que yo siempre me esté acercando a Él, y aunque no me acerque a Él, si tú le pides en fe, Dios te lo va a ¿qué? A dar. Para la mente carnal eso es muy difícil de entender, porque la mente carnal está diciendo, yo tengo que hacer algo. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, ven, entra por mí, cuando tú estés conmigo, estamos bien. Los mismos discípulos no entendían esto. ¿Yes? Mira lo que dice 30, ok. Ahí está. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad, a ese oye. En otras palabras, ustedes consideran que yo soy un pecador y que no debería de haber recibido la vista. Pero tú sabes que de todas maneras, Dios considera que si una persona tiene temor a Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Ellos cada momento lo quieren excluir más y más del círculo que ellos tienen. Versículo 32. Dicen, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Amén, este hombre está predicándole a esto y le está dando para acá y para allá y para acá y para allá y ellos todavía no pueden entender. Dame desde el 27, por favor, y léalo conmigo. Él le respondió, ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo, pero nosotros, 29, nosotros no sabemos que Dios ha hablado, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Dios un día te abrió los ojos a ti y que Dios quiere hacer aún más con tu vida? Y aunque tú no lo conocías y aunque tú no le servías, como quiera, Él tuvo misericordia de ti, vino delante de ti y te ayudó cuando tú más necesitabas y te consoló cuando tú necesitabas y te fortaleció cuando tú necesitabas y te protegió y te salvó y te ayudó, aun cuando tú no lo conocías. Versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. 33. Y si este no viniera de Dios, a mí no te encanta este hombre. Wow. Esos fariseos están. Le está saliendo el humo por aquí, por la. Y este está dándole. Hey, mírame a mí. Hey, mírame a mí. Hey, mira lo que Dios hizo por mí. Aunque tú no lo entiendas, aquí está. Ahora veo. Antes estuve ciego, pero ahora veo. Come on, iglesia. Versículo 34. Respondiendo y le dijeron, tú naciste todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Wow. ¿Estaban duros? ¿Con cuántos te has puesto duro tú? Y si tú no dejaras esa droga, el Señor ya te hubiera ayudado. Hey, hold your horses. Detén tus caballos. Y tú, por lo que estás viendo todo el tiempo, ahora necesitas del Señor y Dios no te ha podido ayudar. Wow. Estos hombres no podían recibir ninguna verdad porque su corazón estaba lejos del Señor. Y consideraban que sus vidas estaban más perfectas que nadie. Please. Si usted y yo consideramos que nuestras vidas están demasiado perfectas, quiere decir que no vamos a ser dignos de recibir todo lo que Dios te quiere dar. Ahí donde la Biblia dice que mejor nos hagamos como niños. Porque un niño no se pone en esa condición. ¿Tú has visto los niños? ¿Cuántas veces se ríe un niño en un día? Se empiezan a poner agrios cuando ¿qué? Cuando nos ven a nosotros. Cállese, no se mueva, no diga eso, estése quieto, ¿verdad? Y los niños, ok, ¿verdad? No se ría, estése quieto, ok. Y nosotros nos empezamos a hacer a la figura de aquel al que quiere que nosotros nos hagamos así. Y el Señor está diciendo, no, mejor como niños. En una condición de humildad, en una condición de reconocer que Dios es bueno. Dime tú si los hijos no reconocen, mi mamá está enojada, pero una cosa yo sé, yo voy y le digo, I'm sorry, y mi mamá me va a ayudar. Y por muy mal que me porté, mi mamá me va a doblar la ropa. Ay, usted le dobla, aquí vamos otra vez.
¿Cuánto estamos entendiendo? Nos ponemos demasiado duros y al ponernos demasiado duros somos nosotros nada más los que limitamos a Dios que Dios te pueda bendecir. ¿Cuántos duros quieren seguir? ¿Cuántos quieren seguir duros? Oh, ok, good. So, los discípulos también estaban en la misma condición porque los discípulos le preguntaron al Señor. Acuérdate que todo esto está sucediendo. A Jesús le llegan a contar lo que sucedió y los discípulos habían estado en la misma condición, porque si te recuerdas cuando empezamos la lección, empezamos a decir en Juan 9, ponme esta vez desde el 1 hasta el 3, por favor. 9:1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, versículo 2. Dice, y le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Espérate. Entonces quiere decir que los discípulos de Jesús todavía no consideraban que este hombre pudiera ser libre de donde estaba porque nació así. Porque esta era la creencia de todos ellos, que tenían que estar bien mal con Dios para que Dios los castigara así de esa forma. Y se le preguntaron sus discípulos diciendo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido así, nacido ciego? Versículo 3. Dice, respondiendo Jesús, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ok, cualquiera puede decir, tú ves, ahí está. Yo sabía que había nacido ciego para que Dios se mostrara ese día que él era Dios y lo sanara. No, eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, ¿verdad? Dice, no es que este pecó ni sus padres. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que cuando Adán pecó en el jardín del Edén, inmediatamente entró lo que era muerte espiritual a la tierra, toda la humanidad, y con la muerte espiritual entró también la enfermedad y entró la maldición de la pobreza y la maldición de la enfermedad. Tú y yo sabemos que Dios no es el autor de la enfermedad ni de la pobreza. Porque él fue el que dijo en Hebreos 10:38, ¿verdad? Que como Jesús anduvo haciendo bienes en la tierra, ¿verdad? Y porque el poder de Dios estaba en él para poder echar fuera, para poder sanar a los enfermos, a todos aquellos que eran oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Entonces no me puedes decir que una persona pudo haber nacido enferma o pudo haber nacido así para que Dios se mostrara. No. Quiere decir que la enfermedad es parte de la humanidad, de que nosotros nacimos por la cosa que hizo, la transgresión que hizo Adán y Eva. Ahora bien, que ese momento Dios iba a ser glorificado, claro que sí, porque ahora que él estaba ahí, Dios lo iba a sanar y se iba a mostrar la obra de Dios en el hombre. Pero no era para que Dios hiciera algo y se viera el poder de Dios, porque no es así. Entonces es decir, que usted y yo nacimos o venimos a esta tierra y venimos con pecado en nuestra vida y siendo injustos delante de Dios y enemigos de Dios. Y Dios lo hizo a propósito para que Dios se muestre con nosotros el bien, para que Dios se manifieste en nosotros. Eso no es así. Es que nosotros, por causa de Adán y Eva, venimos en esa misma condición y Dios en su inmensa misericordia y en su gracia y en el fe que nos dio a nosotros, ahora por estar nosotros en esta condición de creerle a Dios, entonces Dios nos restaura y hace algo con nosotros. Eso es lo que le está diciendo. Tú puedes ver de que ellos aún así, los discípulos, confiaron en Dios de decirle la pregunta, ¿verdad? Tuvieron confianza con él para decirle, pero te das cuenta de la manera que aún esta gente estaba pensando. Eso dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. ¿Se manifestó la obra de Dios en este hombre? ¿Se ha manifestado la obra de Dios en ti? ¿Cómo se ha manifestado? En sanidades, en liberaciones, en restauraciones, ¿verdad? En todo, en bendición. Entonces una persona no tiene que estar 100% bien, ¿verdad? Cuando tú viniste al Señor, ¿de qué tú sufrías en ese tiempo?
enfermedad en la garganta. Él siempre tenía problemas y siempre estaba enfermo. Desde que yo lo conocí, sufría de las amígdalas. Y siempre caía enfermo, hasta 3 veces al año, ¿verdad? Caía enfermo de ataque con las benditas amígdalas. Y cuando llegó a la iglesia, yo le dije, tú tienes que creerle al Señor. ¿Qué es esto? Que tú con estas amígdalas todo el tiempo. Y dijo, ok, ¿yo qué tengo que hacer? Yo, ¿cómo que te tienes que hacer? Vente, vamos donde la pastora que te ore. Y dijo, ok, vamos para allá. Solo le dije, pastora, please, ore por él. Y dice, ¿por qué quieres que oremos, Wilfredo? Dice, por las amígdalas, que siempre estoy sufriendo de las amígdalas. Oraron por él y él dice que él sintió como que rayos habían entrado aquí. ¿Cuándo volviste a sufrir de esto? Nunca más. Nunca más sufrió de eso. ¿Por qué? Porque ya estaba perfecto. ¿O por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios en su misericordia ayuda al bueno y al malo. Come on, iglesia. Porque Dios en su misericordia y en su amor incondicional te salvó a ti. Me salvó a mí cuando estábamos enemigos de Él. So ahora, ¿qué Dios lo que no te puede dar a ti? Come on, iglesia. ¿Cómo Dios no te puede responder a algo que tú necesites? Deja de estar pensando de que tienes que estar 100% bien. No, lo único que tienes que hacer es confiar que el Dios más grande que te conoce desde antes de la fundación de este planeta y de esta tierra, Él tiene un plan para contigo y lo único que Él quiere es ayudarte y lo único que quiere hacer es llevar a cabo su plan para que tú estés bien y Él se muestre su gloria en ti. So aquí está, ¿verdad? Le está diciendo eso. Bueno, so él se enteró de que el hombre lo habían sido expulsado. Volvamos otra vez a la historia, si me haces el favor. En el versículo 34. Ok, thank you. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Espérate, tú no puedes leer esto nada más así, porque quiere decir algo. Quiere decir que sabiendo Jesús que toda la vida ha sido rechazado, que los fariseos no lo quieren porque piensan que él nació enfermo porque Dios está contra de él. Que sus padres ahora están fuera de reconocer que es su hijo y decir algo por sus hijos. Que sus vecinos están diciendo, él es, y otros dicen, no creo que sea él, y él está diciendo, yo soy. En su misericordia, please escuchen, él va y le halló. ¿Qué quiere decir que le halló? ¿Será que lo buscó? ¿Será que él empezó a indagar dónde está este hombre? ¿Será que este hombre necesitaba ser consolado en la vida? ¿No fue eso exactamente lo que Dios hizo con usted y conmigo antes de que nosotros lo conociéramos a Él? La Biblia dice de que Él te fue y te buscó. Aun cuando tú ves la historia o la parábola de la oveja perdida, tenía 99 que estaban bien, una estaba totalmente deshecha, una andaba viviendo como quería vivir, y la escritura dice que fue, la agarró y se la tiró en los hombres. El buen pastor no rechaza a nadie. Y ese buen pastor no la regañó, no le dijo, ¿dónde estaba? ¿Por qué te perdiste? Perdida eres, perdida te quedas. No, ese buen pastor agarró esa oveja igual que la agarró a usted y a mí, y no hizo preguntas de ninguna clase. No dijo, ¿por qué te separaste de mí? ¿Por qué no creíste en mí? No dijo en ningún momento ni en ninguna ocasión, ¿por qué te has perdido? ¿Por qué no estás en la condición correcta para conmigo? Al contrario, agarró a esa oveja, la echó en sus hombros y esa oveja se dejó coger. Y este es el Jesús que está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas, y la oveja que viene a mí, yo no la rechazo, yo no la echo fuera.
Aquí está este hombre diciéndole, tú sabes que yo quiero saber si tú crees en el Hijo de Dios. ¿Cómo no va a creer? ¿Cómo no va a saber? ¿Cómo no va a entender? Dice versículo 35, thank you. Dice 35, oyó Jesús, 36, perdón. Dice, respondiendo y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Él nunca lo había visto. Él sabía que un hombre llamado Jesús lo había sanado, pero él no lo conocía. ¿Será que el amor de Dios te permite que tú conozcas al Señor? ¿Será que el amor de Dios te acerca al trono de la gracia para que tú lo conozcas a Él? Yo creo que sí. La única razón por la que usted y yo podemos decir, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame con esto, es porque tenemos entrado delante del trono de la gracia. Versículo 37 dice, le dijo Jesús, pues lo has visto y el que habla contigo, Él es. ¿Tú no crees que es necesario que en algún momento determinado en nuestra vida nosotros digamos de la misma manera también? Yo solo sé que yo estaba ciego, pero ahora veo porque alguien me ayudó, alguien tuvo misericordia de mí, alguien me rescató, alguien creyó en mí, alguien pensó desde antes de la fundación del siglo, antes de la fundación de esta tierra, de que tenía un plan para conmigo y que ese plan es divino y perfecto, y lo único que yo tenía era que recibirlo y aceptarlo y decirle, sí, Señor, aquí estoy. Mira lo que dice el próximo versículo, versículo 38. Y él dijo, ¿cómo tú crees que lo habrá dicho? Con vehemencia, con pasión. ¿Cómo tú crees que lo había dicho? Porque si él estaba delante de los fariseos diciendo, esto es lo más maravilloso, que tú no sepas quién Él es, pero Él me abrió los ojos a mí. Esto es lo más maravilloso, que tú no entiendes quién es Dios. Tú no tienes una relación con Dios, pero yo que no tengo una relación con Dios, puedo ver de que Dios es Dios, que por lo menos es un profeta, y ahora le está diciendo que lo tiene al frente. Dice, creo, Señor, y le adoró. Please escucha. No tienes que estar perfecto para que Dios te conteste. No tienes que estar a 100% correcto delante de Dios. Lo único que le da entrada a una persona delante del Señor es reconocer de que nosotros lo necesitamos a Él, y es de reconocer y decir, Señor, yo no sé cómo tú puedes arreglar mi vida, pero una cosa sé, que tu amor, tu misericordia, lo que tú tienes para mi vida es demasiado grande, y aunque yo no te entienda aquí, una cosa sé, que yo necesito ver, yo necesito tu revelación, yo necesito tu poder, yo necesito tus milagros, yo necesito tu presencia, yo necesito tu Espíritu Santo, yo necesito todo lo que tú tienes para conmigo. Y aunque tal vez no sé cómo correr, y aunque tal vez no sé cómo alcanzar tu misericordia o cómo alcanzar tu amor, una cosa yo sé, que por medio de la fe en Jesucristo yo puedo llegar a ti. Y tal vez tú estás en esta mañana y tu corazón se ha enfriado para con Dios y te has hecho un poco para atrás, pero el Señor te dice, yo estoy aquí y quiero bendecirte y quiero ayudarte. Y tal vez simplemente tú no sabes cómo acercarte a Dios. Muchas veces nos vamos alejando de Dios y nos vamos alejando poco a poco, que no sabemos ni siquiera cómo llegar delante del Señor. El Señor te puede decir ahora, tú no tienes que estar 100% correcto o 100% bien delante de Dios. Dios es un Dios de amor, que quiere bendecir a su pueblo, que quiere bendecir a sus hijos, que quiere usar a su pueblo, que quiere usar a sus hijos. Dios te quiere usar a ti, como a ese hombre que se puso al frente de estos fariseos y dijo, tú sabes qué, aunque tú no lo conozcas, yo solo tengo un mensaje que decirte. Lo maravilloso es que tú no lo conoces, pero yo estoy aquí al frente de ti para decirte que una vez estuve ciego, pero por la ayuda de Dios ahora yo veo.
come on, iglesia. Usted y yo podemos conocer a Dios ahora simplemente porque Él nos ayudó, porque nos abrió los ojos. Y yo no sé qué cosas tú has detenido para que Dios no haga contigo, en que tú has limitado el poder de Dios. Pero te puedo decir una cosa: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Y si tú quieres decirle en esta mañana al Señor: Señor, perdóname porque te había ignorado, Señor, perdóname porque no te había conocido y no te había entendido. Si tú puedes hacer esto conmigo, porque yo necesito decir como ese hombre, que un día yo estuve ciego, pero que ahora por tu misericordia, por tu amor, yo puedo ver. Come on, iglesia. Tú sabes qué necesidad tú tienes delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a esta congregación, a que sean, Señor, más flexibles delante de ti, y que no consideren su postura delante de ti, porque después de todo es verdad que tenemos que vivir una vida de santidad lo mejor que podamos, Señor, porque te amamos y no te queremos fallar. Pero Padre Santo, muchas veces te hemos limitado porque no te conocemos y no entendemos, Señor, que tú estás para bendecirnos, para ayudarnos, Señor, en todo lo que necesitamos, Padre eterno. Y tal vez no hemos creído qué tan bueno tú eres y cuánto amor tú tienes para la iglesia, pero es obvio que tú amas a tu iglesia. Señor, bendice a esta congregación, ayúdalos, Padre eterno, que puedan salir fuertes, que puedan salir, Señor, a esta nación, que puedan predicarle a otro, que le puedan decir a otro: yo no sé cómo Dios lo puede hacer contigo, pero una cosa yo sé, que si lo hizo conmigo, porque yo estando ciego, Dios me hizo ver, entonces lo puede hacer contigo. Padre, que puedan establecer sus pies en ti, que no sean como personas, Señor, que van y vienen, Padre Santo, porque sus pies no están arraigados en ti. Que puedan madurar, que puedan establecerse en tu casa, que puedan crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que puedan crecer en el crecimiento que solamente tú das, Padre eterno, y que puedan glorificar tu nombre, Señor, mientras están en esta tierra, y que puedan decir como ese hombre: una cosa sé, que antes yo no veía, pero ahora veo. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos de todas maneras, Señor, en las áreas que ellos más necesitan, y que sea un testimonio para sus vidas, y que puedan decir que tú los has ayudado. Gracias, Padre, en el nombre que sobre